Bueno, les damos la bienvenida una vez más a este podcast que llamamos El Libro de Juan, ¿sí? Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 18, casi concluyendo, nos quedan muy poquitos capítulos de este libro. Así que le damos la bienvenida a todos los que se van sumando por YouTube también, escuchándonos, y bueno, a todos los presentes ya los saludamos, bienvenidos. Así es, y llegó el momento del arresto de Jesús. Sí, qué tema. Venía hablando, venía despidiéndose de sus discípulos. Lo último que vimos en el capítulo 17 es que Jesús ora por él, ora por sus discípulos y ora por aquellos que iban a creer por medio de la predicación, por medio de los discípulos, es decir, por nosotros, ¿no? Los que llegamos después, todos nosotros. Y a partir del versículo 18 empieza el arresto, ¿no? Qué interesante es también ver de que las últimas instancias de Jesús estuvo orando por otros, ¿no? Estuvo orando por otros, estuvo entregando ese tiempo tan valioso, no en preocuparse o en estar desesperado por lo que iba a pasar, sino en estar orando al Padre por aquellos que quedaban, ¿no? Por ese legado. Por eso siempre decimos que herencia puede dejar cualquiera, pero legado es aquello donde tenemos que tratar de dejar, que el legado es lo que persiste con el tiempo, que son los principios, son las ideas, es la enseñanza que nosotros tenemos que ir dejando de generación en generación. Claro, son bienes inmateriales, es decir, no es cuestión de dejar algo material al que viene después de mí, sino dejarle eso inmaterial que no se compra con nada, ¿no? Es ese Cristo glorioso que un día me salvó, rescató mi vida, me aprendió a vivir en paz, en armonía, en felicidad, y cómo no dejarle eso a mis generaciones, ¿no? Porque siempre decimos cosas materiales, todo el mundo, aquel que es hijo de Dios, el que no es hijo de Dios, todo el mundo puede dejar cosas materiales, pero la vida de Cristo solamente los hijos. Entonces, tan fundamental eso, ¿no? Y vemos como Jesús siempre diciendo, bueno, todavía no es mi hora, todavía no es mi hora, y cuando sí era su hora, lo primero que hace es orar por esos discípulos que estaban ahí y por todos los que íbamos a venir. Eso es muy lindo, ¿no? Exactamente. Bueno, el capítulo 18 lo podemos dividir la primera parte en el arresto literal de Jesús, que ya lo vamos a ir desarrollando. Después la segunda parte, que Jesús es entregado ante Anás, que Anás en realidad era el suegro del sumo sacerdote Caifás, pero que era pero muy conocido y era muy respetado. Entonces hasta a veces le llamaban sumo sacerdote, pero en realidad no era. Y la otra parte es cuando lo llevan a Jesús ante Caifás, ante Pilato, y la negación de Pedro. Esos son como los distintos temas que vamos a ir viendo en este capítulo 18. Es interesante que en Juan no relata esas palabras tan conocidas de Jesús en esa última oración en Getsemaní, donde dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero tampoco relata que el sudor de él era como gotas de sangre. Y esto es posible porque la última parte de la oración de Jesús dice ser que Juan, Santiago y Pedro se durmieron, ¿se acuerdan que han conocido? No pudieron velar conmigo ni este tiempo. Eso lo relata Mateo y Lucas, y sería bueno, ya que no está acá, poder leerlo como para tener toda la imagen completa de todo lo que estaba pasando en esa última noche antes de ser entregado y cuando fue entregado Jesús ante las autoridades, ¿no? Exactamente. Acá el capítulo 18 inicia directamente con que fueron a ese monte, ¿no? Y ya el arresto. Esa parte es la que recién nos decía el pastor, ¿no? Que vemos acá que todos los evangelios tienen esa parte en la que termina esa última cena, concluye y van de camino al monte a orar. ¿Sí? Es importante entender esto. Todos los evangelios no hablan esto, Juan dice eso, pero solo lo menciona y derecho pasa al arresto porque, como bien decía el pastor recién, ¿no? Cuando Jesús se aparta y dice, voy a orar, dice, yo me voy a orar, ustedes quédense acá orando, ¿no? Ahora lo vamos a leer,
Y justo estaba Juan entre esas 3 personas con las que Jesús lo acompañaron para orar, ¿no? Por eso es que él no lo relata, porque en realidad él estaba en la parte donde tendría que estar orando. Exactamente. Como siempre dijimos, claro. no, gracias, tengo calma. Cada uno de los evangelios tiene una perspectiva distinta, Por una vivencia. porque también les golpeó o vieron la realidad de una manera distinta. Es decir, nosotros, por ejemplo, en esta reunión hay uno que le llama la atención algo, hay otro que le llama la atención otra cosa, y cada uno va a escribir de acuerdo a lo que le llamó la atención, ¿no? Mismo la posición de las mesas, ¿no? Estamos todos viendo lo mismo, pero los que ven ellos no es lo mismo que los que ven nosotros. Qué importante en ese aspecto también es respetar los distintos puntos de vista y las distintas perspectivas, y no entender de que mi perspectiva no es la verdad. A veces es la verdad en tu perspectiva, pero el otro tiene otra perspectiva distinta. Y ahí donde vemos de que a veces Dios en su multiforme sabiduría, nosotros lo vamos conociendo distintas aristas y entre todos nos vamos edificando. Por eso es tan importante edificarnos entre todos. Bueno, Mateo 26, 36 al 46, dice así. Dice, luego Jesús con sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Exactamente. Exactamente. Santiago y Juan, que Santiago también conocido como Jacob. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Fíjense la realidad, en lo almático que estaba viviendo Cristo, ¿no? Como un principio de depresión, podríamos decir, ¿no? Siento morirme en la angustia que estoy viviendo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro. Se lo dijo a Pedro, ¿no? Fíjense. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. Un principio que hemos hablado tanto, ¿no? Permanezcan despiertos. Ese permanecer despierto también está relacionado con lo que venimos hablando todo este tiempo de no caer en engaños, de caminar en la verdad, estar despiertos ante las realidades que vamos viviendo en lo espiritual. Y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si es posible, evitar que yo beba este trago amargo, pero hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, aquí vienen. Y ahí es donde aparece Judas con todo lo demás. Esto es lo que relata Mateo. Lucas relata algunas cositas que no están en el otro, que me gustaría leerlos un pocos versículos. Lucas 22, 39. Estoy leyendo la versión NBI, por si alguno la está siguiendo. Lucas 22, 39 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto Mateo no lo relata, ¿no? Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Valga la redundancia, en ningún momento dice que eran gotas de sangre, a veces dice que le caían, no, eran como gotas de sangre, no es decir como gotas de sangre, son gotas de sangre. Exactamente, dice, cuando terminó de orar, versículo 45, y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza.
¿Por qué están durmiendo?, los exhortó. Levántanse y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Acá habla la perspectiva de Lucas. Todo esto lo podemos desarrollar versículo por versículo, pero no es la idea, estamos No es con el Juan. tema de hoy, pero Pero para al que menos sepamos entre el versículo 1 y el versículo 2 del 18 pasó algo, claro. ¿Qué es lo que pasó con Jesús en ese último tiempo donde sabía que todo lo que se había profetizado acerca de él y todo lo que sabía que tenía que sufrir, ahora literalmente iba a pasar? Aunque sabemos que de acuerdo a los teólogos, que lo que Jesús no quería era apartarse del Padre, pues sabía que tenía que cargar el pecado del mundo, y sabemos que Dios no puede participar de algo contaminado, ¿no? Entonces sabía que ahí donde iba a haber una separación del Padre. No dice específicamente a qué se refiere Cristo con si puedes que no beba esta copa. Puede ser literalmente por la muerte que iba a sufrir, puede ser por el pecado, puede ser por muchas cosas, pero en esa situación su carne, recordemos que Cristo era 100% hombre, no quería vivir lo que sabía que tenía que vivir. Su espíritu sabía, ahí donde está el gobierno, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hay cosas que en lo natural no lo queremos hacer, pero sabemos espiritualmente que lo tenemos que hacer? De acuerdo a quien tenga el gobierno en mi vida, es lo que voy a terminar haciendo o no. Bien, es interesante también, porque en algunas partes habla como que Jesús fue a Getsemaní, en otra al Monte de los Olivos, y ahora en Juan vamos a ver que cruza el arroyo del Cedrón, y en realidad geográficamente está hablando siempre del mismo lugar, ¿no? El arroyo de Cedrón es un pequeño arroyo que fluye desde el Monte de los Olivos hasta el Valle de Josafat, en Jerusalén. El Monte de los Olivos es una colina que se encuentra al este de la ciudad de Jerusalén, y el huerto de Getsemaní se encontraba al pie del Monte de los Olivos. Está hablando siempre del mismo lugar con distintos nombres. Bueno, comenzamos entonces con el versículo 1 de Juan 18, ¿no? ¿Qué dice? Cuando terminó Jesús de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón, que decía recién. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Por eso recién leíamos estos relatos que cuentan los otros evangelios, ¿no? Porque acá inicia directamente con que ya lo arrestan a Jesús, pero pasó eso, ¿no? Esta oración que Jesús hizo, ¿no? Y al llegar a ese monte que ya todos sabían, ¿no? Porque si nos contextuamos un poco y recordamos un poco de dónde venimos que estaban en la última cena, en la cual al finalizar los otros evangelios relatan de que una vez que cantaron salmos, se fueron a orar, ¿no? Y Judas sabía de esto, porque era el plan, digamos, era ir y orar. Entonces Judas ya sabía cuál era la ubicación geográfica de Jesús, ¿no? Y Jesús ya le había dicho, vete y anda a hacer lo que corresponde, ¿no? Y ya lo leímos capítulos anteriores. Entonces, Jesús ya sabía cuál era ese momento, por eso la oración, ¿no? Y respecto de lo que recién hablábamos, respecto de la oración de Jesús, también pensaba en esto de por qué será que el sudor tipo sangre, ¿no? Como lo relata Lucas, o por qué será que él constantemente decía esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de que él fue tentado en todo y no se le halló nada, ¿no? Porque él sabía, su espíritu sabía que era lo que venía. Cuando él empezó a decir, bueno, ahora sí llegó la hora, o esperen que esta no es mi hora, él sabía que su hora en realidad era hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre era morir, ¿no? Y él era un ser humano también, porque él nació como un bebé, fue creciendo, ¿no? Y sabía que ese momento, esa hora era justamente entregar su vida, ¿no? Entonces tenía como eso de que él sabía lo que debía hacer por esta humanidad, pero él a la vez era un ser humano que sufría y que entendía, ¿no?
Por eso es importante entender de que no hay situación dolorosa extrema ni en la maternidad, ni en la paternidad, ni en la vida, ni en la decisión de lo que sea, que Jesucristo no la comprenda, ¿no? Porque Él sufrió todo, pasó todo, y vos decís, bueno, pero no fue madre porque yo sufrí la pérdida de, no sé, de un hijo. Pero Él sufrió, murió literal por amor a nosotros. Entonces es importante entender de que si a algo debemos tener presente siempre es que a la única persona que podemos recurrir en un momento de angustia extrema es a Dios, porque Jesucristo pasó por todos los estadios y conoce lo que es realmente el sufrimiento, ¿no? Entonces pensaba en esto de como una aplicación práctica a esto que estamos viendo, ¿no? A esto que estamos leyendo. Es entender de que Él nos comprende cuando estamos en ese tiempo de dolor. Él lo atravesó. Y de hecho, como ser humano decía, de ser posible no quiero, pero que se haga tu voluntad y no lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces es importante esto, tenerlo presente, ¿no? Porque ese minuto previo o horas o no sé cuánto habrá transcurrido, porque según el evangelio que lees es lo que más o menos te va relatando, entender de que entre que terminaron de cenar y se fueron a orar y que vinieron a buscarlo, él ya sabía que venían, que ya estaban llegando, ¿no? Y es importante tener esto siempre presente, ¿no? Si hay alguien a quien podemos recurrir, o mi primer llamado telefónico debe ser a Dios, siempre tenerlo eso presente, ¿no? Entender de que no hay situación dolorosa que Él no pueda comprender, ¿no? Se presentó ante Jesús un destacamento, que en otras versiones dice legión, y se refería, un término militar, que se refería a un décimo de lo que era 6.000 soldados. Es decir, que fueron 600 soldados los que se presentaron para arrestar a Jesús, ¿no? Dice el versículo 4, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo, yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Esa declaración, yo soy, no era una declaración, sí, yo soy... No, yo soy tenía toda una carga, un peso. ¿Por qué? Porque la palabra griega es ego eimi, que es la misma que utiliza Dios cuando le dice a Moisés, decirle, ¿cuál es tu nombre? Decirle que yo soy, el yo soy es el que te envía, ¿no? Es decir, cuando Jesús le está diciendo yo soy, le está dando una representatividad de su divinidad, y seguramente en ese momento algo pasó sobrenatural que se desplomaron, es decir, no fue que se tropezaron cuando iban hacia atrás, ¿no? Algo pasó en el mundo espiritual que respaldó la palabra de Jesús. Que en realidad eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Lo que uno busca es justamente que cuando uno habla de Dios, Dios esté respaldando lo que vos estás hablando. Nosotros podemos tener toda la teología que vos quieras, pero si Dios no te está respaldando cuando vos estás hablando, la teología no sirve de nada, ¿no? Lo que se le llama la unción, es decir, tener unción cuando hablas, tener el respaldo de Dios para que tus palabras no sean simplemente palabras, sino que sean palabras que puedan transformar y que puedan generar algo en lo espiritual. Y que siempre hay un efecto, ¿no? En este caso, los soldados y todos los que estaban ahí presentes, otras versiones hablan de que retrocedieron, otros hablan de que se cayeron al suelo, se cayeron de espalda, todos hablan de que como que hubo algo que cuando él dijo, yo soy, sucedió en el plano natural, ¿no? Claro, y sin duda Dios lo respaldó una vez más, demostrando de que realmente Él era. De que Dios era. Como siempre decimos, Cristo no utilizó los atributos divinos, sino que todo lo hizo a través del Espíritu Santo, pero ya Jesús lo había reconocido, ¿no? Cuando se bautizó en el Monte de la Transfiguración, Dios lo había reconocido públicamente de que realmente Jesús era el enviado y que era Dios, ¿no? El versículo 7 dice, ¿a quién buscan? Volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Y Jesús le contestó, ya le dije que yo soy. Si a mí es a quien buscan, dejen que ellos se vayan.
Y esto sucedió para que se cumpla lo que había dicho, de que los que me diste, no perdí a ninguno. Eso lo leímos la semana pasada, justo en Juan 17:2, ¿no? Que hablando Jesús y orando con el Padre, dice, los que vos me diste, ninguno se perdió, salvo aquel que decidió perderse, ¿no? Versículo 10, ¿hasta ahí venimos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que es bastante entendible todo lo que viene, ¿no? Por eso estoy adelantándome como para después detenernos por cosas para desarrollar más. Versículo 10 dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Esto solamente lo relata Juan, los demás evangelios no. Vuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Es como diciéndole, a ver, no trates de salvarme porque en realidad no tengo que ser salvado. Yo tengo que salvarlos a ustedes. Ya lo había dicho anterior, a ver, la vida mía no me la quita nadie, yo soy el que la entrego, no tengo poder para entregarla y para volver a tomarla, ¿no? En Mateo 26:53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora? En ese mismo relato, Mateo capta otra palabra que dijo Jesús, que dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar al Padre y Él me dará más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Eso le contesta Pedro Jesús a Pedro, que 12 legiones serían más de 72.000 ángeles. Es decir, tenía a su disposición lo que él quería, pero no se trataba de utilizar lo que él quería, sino de cumplir el propósito eterno del Padre, que justamente, como siempre lo recalcamos, la importancia de entender de que nuestra efectividad y nuestro objetivo es lograr cumplir la parte del propósito que nos tocó. No es cumplir nuestro propósito personal, sino cumplir nuestra parte que tenemos en el propósito eterno de Dios, de esta manera global. Ahora dice, versículo 12, entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era justamente lo que dije hoy al principio. Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que les convenía que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Anás en realidad no era, como dije hoy, actualmente el sumo sacerdote. Había sido sacerdote, pero era muy reconocido por todos. Muy influyente en el Sanedrín, dice la historia, y como que igual lo llamaban como sumo sacerdote, pero no lo era actualmente. Exactamente. Y era justamente el suegro de Caifás. Versículo 15 dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. ¿Quién era ese otro discípulo? Juan. Ese otro discípulo era Juan. Juan, no sé, ustedes van a ver que en los relatos de Juan, él no habla en primera persona, habla como en tercera persona. Claro, es decir, que Jesús amaba, él no se hace como el protagonista, sino que habla todo. Hay varios significados con respecto a eso. Recordemos que Juan, el objetivo del libro de Juan es glorificar a Dios. Por eso hay relatos que no están, glorificar a la divinidad de Dios, a Cristo, ¿no? Cristo como Rey, como Señor. Dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Bueno, otra cosa que Juan no relata, que en realidad antes de irse a este monte, él predice, le dice a Pedro que lo iba a negar, ¿no? Y Juan no lo relata, pero sí relata el momento en el que Pedro lo niega a Jesús, que es lo que vamos a leer ahora, pero si vamos a Marcos 14:27, ahí Jesús le dice, ¿no? Les está contando antes de irse al monte a orar, o sea, terminando esa última cena, y dice, todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito,
heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque ustedes me abandonen, yo no, declaró. Pedro empezó ahí, no, yo, a ver, todos te van a abandonar, pero yo no, dijo, ¿viste? Empezó, te aseguro, le dijo Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, dijo Jesús. Y Pedro volvió, ¿no? Él con su temperamento, siempre vemos a un Pedro arrebatado, de hecho, fue el que le cortó la oreja, ¿no? Y él dijo, insistió, ¿no? Dice, aunque tenga que morir contigo, dice, jamás me negaré. Y los demás después dijeron, bueno, sí, yo tampoco, no te voy a dejar, ¿no? Pero qué importante esto, ¿no? Porque Jesús le dijo, ¿no? Él ya estaba advertido de sus acciones, pero su naturaleza ganó por sobre la situación, ¿no? Porque cuando Jesús le dijo, no, yo no te voy a abandonar, yo voy a, ¿no? Y hay otro relato también en Lucas, también se relata, ¿no? Y vemos que en realidad todo lo que estaba escrito, todo como Dios dijo que iba a ser, esa situación fue, ¿no? Qué importante esto tener en cuenta. Uno a veces quiere decir, no, yo sé que insistirle a Dios en cuestiones o en situaciones o hacerle decir cosas que a veces no, que Él no dice, y Dios sabe todo lo que va a suceder, ¿no? Entender de que su mirada y su perspectiva no es limitada como la nuestra, sino que es desde su eternidad, ¿no? Entonces, él ya sabía todo lo que sucedería. Qué importante el mensaje, bueno, ahora vamos a llegar a Pedro, pero ya que te adelantaste ahí, importante también entender de que el mensaje que nos enseña justamente es de no confiar en nosotros mismos, ¿no? Es decir, Pedro tenía todo el amor para poder dar su vida por su maestro, pero seguía teniendo un pecado original, seguía teniendo una naturaleza caída que no podía controlar porque todavía el Espíritu Santo no estaba en él. El Espíritu Santo no había llegado. Y esto nos enseña también de que nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo y tenemos mucha más ventaja que Pedro y que los discípulos, también seguimos teniendo esta naturaleza y lo que nos enseña es a no confiarnos en nosotros mismos, ni tampoco a prometer cosas que no sabemos que vamos a cumplir, sino a tratar de esforzarnos, a apelar siempre a su misericordia, a su amor y a tratar de avanzar en este crecimiento. Pero a veces nosotros mismos nos atamos prometiendo cosas que después no cumplimos y esto nos termina perjudicando. O generamos en nosotros una tremenda confianza porque estoy en ese momento y estoy seguro que voy a hacer eso, sí, pero hoy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? Y Dios a nadie le pide que le promete. Dios no necesita que le prometamos nada. Si Dios ya nos conoce, Dios ya sabe lo que nosotros hacemos. Lo que Dios quiere es que cada día nos sigamos esforzando para conocerlo, para buscarlo y para poder entender que nosotros dependemos de Él siempre. Seguimos leyendo entonces, versículo 15. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, que dijimos que era Juan. Y como el otro discípulo, es decir, Juan, era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote, Juan, volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que dejara entrar a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Primera negación. Los criados y los guardias, versículo 18, los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pero también estaba de pie con ellos calentándose. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregaban todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogás a mí? Interrogá a los que me oyeron, a los que me escucharon. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, cerca, le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestás al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo.
pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Y acá quiero detenerme en un cachito, ¿no? Porque si bien, bueno, están estas primeras negaciones de Pedro, acá hay algo interesante, ¿no? Porque le estaban, primero que Jesús no estaba diciendo nada malo, simplemente era una realidad que estaba hablando, pero qué ironía de que abofetearon al verdadero sumo sacerdote por estar hablando a alguien que estaba cumpliendo una función de sumo sacerdote natural, pero puesto políticamente. Y el cual ni siquiera lo ejercía, porque ni siquiera era Caifás, era Anás. Claro, entonces, o sea, una locura. Qué tremendo, ¿no? Poder ver este plano, ¿no? Esta contradicción en ese momento que juzgaron a Jesús de estar hablando mal a esa persona que tenía una investidura de autoridad, cuando en realidad él era la máxima autoridad. A ver, leemos en Hebreos 9:11, puse la versión NTV, pero cualquiera es lo mismo, hablando de este Cristo glorificado, dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Hablando justamente de que él es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, dice, él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra eterna redención. Esta es la posición de nuestro Cristo. Todo el libro de Hebreos habla mucho de la posición de Cristo como nuestro sacerdote, del precio que pagó por cada uno de nosotros, ¿no? Sigue hablando, el versículo 24, seguimos en Juan. Retomamos en Juan y dice, entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese mismo instante cantó el gallo. Y qué tremendo esto, porque nos llama a la reflexión de que a veces el miedo de Pedro lo paralizó a tal punto de no tener ese valor de poder proclamar a Cristo, porque tal vez esta situación que se estaba viviendo, a ver, esta persona, imaginemos esto, un pariente de este Malco, que le cortaron la oreja, y Malco le contó a la familia lo que estaba pasando, o él mismo lo vio, que mismo Jesús en esa situación le sanó la oreja. Por ahí lo que quería este sirviente es que le hablen de Cristo. Por ahí lo que quería este sirviente no era juzgarlo, era decirle, contame de tu maestro. Es decir, no sé lo que quería, pero él se cerró a tal punto por miedo que le imposibilitó a la otra persona conocer la vida. Por ahí no, pero una de las hipótesis es que por ahí quería conocer realmente a ese maestro que él vio que había generado esta sanación en una persona que no la merecía, ¿no? Porque venían 600 personas a querer arrestarlo a él. En esta partecita, hay una partecita que no está, que está justamente en Lucas, que dice que cuando termina de cantar el gallo, Jesús se da vuelta y lo mira a Pedro, ¿no? Y ahí Pedro cae, se da cuenta de todo. Eso aparece en Lucas, que lo leo, Lucas 22, 59, del 59 al 62. Dice, alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo.
Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Negarás que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente, ¿no? Muy tremendo, ¿no? Tremendo ese relato, esa persona que, bueno, espontáneamente quería realmente seguir a Jesús, pero su temperamento por ahí le jugaba en contra, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Pensando en esto que le sucedió a Pedro, esto que nos habla, nos relata Lucas, que luego salió de ahí, lloró amargamente. No fue un llanto de remordimiento, porque si podemos hablar de lo que es un remordimiento y lo que es arrepentimiento, el remordimiento vos llorás, podés estar llorando 3 horas por lo mal que hiciste, y después volver a hacerlo con esa misma persona, con esa misma situación o con otro. Sin embargo, la vida de Cristo en nosotros, ¿qué hace? Que nosotros tengamos frente a una situación que hacemos mal, un arrepentimiento. Y arrepentimiento, si empezamos a recordar lo que era arrepentimiento, es un cambio de dirección, ¿no? Es esa palabra compuesta por metanoia, ¿no? Que es un cambio de mente, y que solo la vida de Cristo lo puede dar en nosotros, ¿no? Y Pedro es un ejemplo crucial, ¿no? Para poder hacer, porque él realmente negó a Jesús, ¿no? Con la persona que empezó a conocer esta vida. Pero vemos que ese llanto que él tuvo no fue de remordimiento, sino de arrepentimiento, porque vemos un cambio rotundo, ¿no? Después, si podemos seguir leyendo las cartas y todo lo que la escritura relata, ¿no? Vemos que él no siguió negándolo a Jesús, sino que dio su vida por la causa de Cristo, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo para poder apropiarnos, decir, no solamente decir, uy, no, otra vez erré, otra vez metí la pata o me equivoqué, y llorar y llorar y llorar y volver a hacer lo mismo, sino pedirle al Espíritu que está en nosotros. Hoy nosotros tenemos esa posibilidad de tener al Espíritu Santo y decir, bueno, me equivoqué, reconocer ese error y realmente tener ese cambio de dirección, realmente tener ese arrepentimiento, y que a medida que voy transitando en la vida, ese arrepentimiento se evidencia. ¿Por qué? Porque ya no niego a Cristo, sino que lo expreso y lo vivo con las acciones. Es decir, no vuelvo a robar si robaba, no vuelvo a hacer tal cosa, no vuelvo a lastimar a las personas, no vuelvo a hacer lo que hacía, ¿no? Sin duda que eso es un gran ejemplo del cual nosotros debemos aprender, ese arrepentimiento en el que si tengo que llorar, ¿no? O enojarme conmigo, lo que sea, pero pedirle al Espíritu y realmente que mi vida empiece a dar ese fruto en el que diga, no, ya no lo niego. Por eso la palabra de Dios habla de frutos de arrepentimiento. Claro, es decir, lo que si evidencia. el arrepentimiento no tiene un fruto que respalde ese arrepentimiento fue un remordimiento. A ver, nosotros nos hemos encontrado con un montón de, no sé, matrimonios o situaciones adversas donde una de las personas lloró, pero a la otra semana sigue la misma realidad. Entonces, eso fue remordimiento, no arrepentimiento. Por eso siempre hablamos, bueno, está todo perfecto, comenzamos de nuevo, pero ahora hay que esperar un tiempo para que realmente se pueda demostrar que hay frutos de arrepentimiento verdaderos y no que fue simplemente unas lágrimas por un alma turbada, ¿no? Claro. Así que vemos justamente de que Pedro tuvo un arrepentimiento porque, bueno, después de ahí empezó a cambiar y después vemos todo lo que pasó. Y siendo una persona que no sabía hablar, terminó teniendo discursos tremendos en hechos y Dios lo utilizó de una manera tremenda, porque en realidad Dios ve el corazón. A ver, Dios ve el corazón, y recuerden lo que hablamos la otra vez. Dios necesita personas enseñables, no personas aptas para la realización de algo. ¿Por qué? Porque la aptitud lo da Él. Él es el que nos va preparando y el que nos va enseñando. Pero si nosotros no somos enseñables, Él no nos puede enseñar nada. Y todo lo que vamos a querer dar, lo vamos a querer dar de nosotros mismos. Y todo lo que podemos dar nosotros, lo vamos a dar de nuestra naturaleza, de nuestros conocimientos. Limitado. Y lo que transforma es la vida, no las palabras en sí. Es la vida. Y la vida es cuando nosotros la hablamos de parte de Dios, ¿no?
Ahora, continúa versículo 28. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Y acá otra contradicción tremenda, ¿no? No quisieron entrar Lo querían matar, pero no en el palacio. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar porque había gentiles. Entonces, si había gentiles, se iban a contaminar y después no podían comer la Pascua y tenían que realizar todos los ritos de purificación, cuando en realidad se estaban recontra contaminando, pues estaban matando al autor de la vida, ¿no? Y esa es una contradicción de la religiosidad, ¿no? Eso te iba a decir, esa es la contradicción de la religiosidad. La religiosidad, las estructuras religiosas nos han llevado como iglesia muchas veces a matar la vida, y a ver cosas tan incoherentes que no tienen sentido y que a veces por defender esas prácticas matamos la vida, que en realidad es lo más importante, ¿no? Y en ocasiones innecesarias, ¿no? Porque a veces ha sucedido eso, ¿no? El no tener, y vos decís, ¿y por qué? Y no tenías ni idea por qué, pero no hacías un montón de cosas, ¿no? Y nunca ir a la palabra y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la palabra respecto de esto, respecto de lo otro, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? Siempre tener presente. Siempre que uno escucha la palabra, por eso siempre les insistimos, tomen nota, ¿no? Esto de vamos a la palabra, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de esto? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿No? Y siempre recurrir a la palabra, ¿no? Para no caer en esto, ¿no? Porque ellos no entraban porque estaban los gentiles, pero estaban armando todo para poder matar a una persona. O sea, entonces es como una locura. Inclusive, fíjense qué contradictorio, porque ellos lo que querían es festejar la Pascua, y la Pascua, lo que se celebraba en la Pascua era la liberación del pueblo de Egipto, y que el ángel de la muerte pasó por alto las casas donde estaban pintados los dinteles con la sangre del cordero. Ahí el ángel de la muerte no entró. Esa sangre del cordero de los dinteles representa a Cristo, que fue el que nos libró de la muerte a cada uno de nosotros. Ellos estaban festejando y querían festejar eso, y esa persona que estaba ahí, que era el Eterno, era el Cordero que salvó y que le dio sentido a eso. Él es la tierra prometida, él fue el maná, él fue la piedra, él fue el que hizo todo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Ver estas imágenes que realmente generan una contradicción en el pensamiento religioso, ¿no? Pero todo su conocimiento intelectual no los dejaba ver, ¿no? Por eso pedirle al Espíritu Santo, tenemos que leer, tenemos que saber, pero que no seamos solo conocimiento, ¿no? Que podamos dejar que el Espíritu empiece a traer esa revelación, ¿no? Versículo 29, ya estamos terminando. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Pues llévenlo ustedes y júguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no podemos, no tenemos autoridad para ejecutar a nadie. O sea, querían matarlo directamente, no querían... Versículo 32. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Llevándolo Cristo a que tenga una experiencia real por él mismo, entendiendo de que las influencias del entorno es lo que nos terminan alejando de conocer a la vida. A ver, yo me congrego porque me dicen que vengo o porque yo quiero. Yo estoy conociendo a Dios porque yo quiero conocerlo o por influencias del entorno. Por eso acá Jesús lo que quiere es cambiarle la perspectiva. ¿Vos esto me lo estás diciendo por vos mismo o me lo decís por los demás? Por eso dice el versículo 34, ¿eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?
Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arresten. Pero mi reino no es de este mundo. Acá, bueno, hay también para desarrollar, ¿no? El entendimiento justamente de cuál es el reino, de qué reino era él, y acá nos metemos nosotros, de qué reino pertenecemos nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta de que nosotros no somos de este sistema, nosotros somos de un reino espiritual. Dice la palabra de Dios que Cristo nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros formamos parte de un reino espiritual y es ahí donde tenemos que tratar de habitar, permanecer y caminar y tener la perspectiva de acuerdo a ese reino. Versículo 37 dice, así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para eso nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y me gustó esta palabra, ¿no? Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Me hace acordar también a lo que dijo Jesús en otro relato, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, todo aquel que realmente en su corazón quiere conocer la verdad, tarde o temprano se va a encontrar con la verdad. Aunque estuvo inmerso en mentiras, en engaños, en fraudes, y estuvo de un lugar para el otro, Dios te va a ir encauzando hasta que llegue un momento en que te vas a encontrar con la verdad. Si realmente internamente uno quiere conocer la verdad. La realidad es que a veces uno no quiere porque uno está cómodo con lo que abrazó, con lo que tiene. A veces el caminar en la verdad significa dejar determinadas cosas que uno no quiere dejar o personas no quieren dejar. A veces caminar en la verdad significa ser valiente y tomar decisiones aunque los demás te digan que sos una persona, no sé, que estás haciendo cosas incorrectas. Caminar en la verdad, a mí, por ejemplo, me llevó mucho tiempo ser condenado por el sistema religioso porque estaba haciendo cosas que eran blasfemas. Estaba, no, ¿cómo te vas a ir de ese lugar? ¿Cómo vas a dejar todo eso? Y al caminar en la verdad a veces te obliga a dejar cosas y te hace ver como el culpable de determinadas cosas. Pero hay un compromiso con la verdad. No hay un compromiso con el hombre, hay un compromiso con la verdad. Por eso nosotros siempre decimos que como iglesia tenemos un compromiso con que las personas conozcan la vida. Por eso aceptamos a toda persona que quiera conocer la vida y abrimos los brazos para que vengan y para que conozcan la vida, aunque eso como pastores nos pueda perjudicar o generar conflicto con otros pastores, no importa. Si están en un lugar donde no hay vida, donde hay esclavitud, donde hay religiosidad, las puertas están abiertas para que conozcan la vida, porque no se trata de quedar bien con otros, se trata de una cuestión espiritual, se trata de cuestiones más trascendentes que simplemente tener un buen diálogo o tener... son cuestiones muy fuertes. Relaciones humanas, ¿no? Porque en ocasiones uno pierde relaciones humanas, porque es ir en contra de muchas cosas, pero entender de que nosotros no vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, es algo fundamental, ¿no? Esto que siempre decimos, somos seres espirituales, pero nos manejamos y nos manifestamos en lo natural. Es decir, nosotros no somos de este reino, somos de ese reino glorioso. Pero no, nosotros estamos en un mundo en donde nos relacionamos con personas y que en ocasiones cuando no tienen la luz no pueden ver de que lo que estás haciendo no es una mala decisión, sino tiene que ver con lo que Dios quiere, ¿no? Porque a veces hacer la voluntad del Padre para Jesús le costó la vida. Para nosotros a veces hacer la voluntad del Padre es por ahí dejar relaciones humanas. Decir, bueno, yo ya no puedo estar más con ustedes, no puedo compartir más. Y vos decís, pero no puedes compartir un asado. Y si no me une Cristo, hay cuestiones que no, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que en dónde estoy posicionado yo, en dónde estoy parado yo, ¿no? Y eso es fundamental, entender de que yo no soy gobernado por mis buenas o malas acciones, ¿no? Porque ya vimos que comer del árbol del conocimiento del bien y el mal no fue muy bien, ¿no?
vimos el ejemplo de Adán y Eva. Nosotros tenemos que comer del árbol de la vida y eso es lo que hace la diferencia, porque si yo sé de dónde soy, ¿no? Esta gran pregunta que hace la filosofía, ¿de dónde vengo, hacia dónde voy? Es lo que Dios nos dice. Venimos a hacer su voluntad. Y su voluntad en ocasiones es por ahí ir en contra de lo que el sistema plantea, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, pero es importante estar firmes y parados y cimentados en Cristo porque Él nos va a respaldar. Él nos va a dar las herramientas necesarias y Él va a proporcionar todo lo que nos haga falta, ¿no? Filipenses, ahí te dejo. Filipenses 3:8 dice, por Cristo renuncié a todo, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Fíjense qué interesante acá porque dice, por Cristo renuncié a todo, lo tengo por basura, pero entiendo de que hay una nueva revelación, hay más para ganar de Cristo. Entonces no se trata solamente de estar en el reino o no estar en el reino, es de poder disfrutar de la vida y entrar en esta libertad y en este fluir que la religiosidad termina matando. Sí, Miguel, iba a decir algo. No, iba a comentar esto de lo que estaba hablando, de cuando uno va en contra de ciertas cosas del mundo de la ley, de lo que sea, por el espíritu, por algo que te revela el espíritu, por algo que en sí, o sea, por el, no sé, tenés un horario de trabajo, Dios te pide algo, rompes ese horario de trabajo para hacer eso, esa voluntad, o lo que sea, o si bien, no sé, otra cosa. Ponele, ahora estoy viendo mucho que ya en muchos países están todos usando un chip con tarjeta de crédito, DNI, de todo, para pagar, o sea, y muchos se habló de los tiempos finales, del proceso de la bestia, de cómo va a ser, qué va a ser, o sea, cómo estar seguro de que algo que pueda llegar a venir y obligadamente, como fueron las vacunas que todos se vacunaron, está bien o está mal y en qué confiar si, porque supuestamente. Bueno, pero bueno, hay que ir tomando, bueno, hay varias cositas para desarrollar de todo lo que dijiste. Primero, entender de que toda voluntad de Dios nunca va a ir en contra de compromisos establecidos. Es decir, dijiste algo de horario laboral, Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra. Que seas imprudente con lo que corresponde. Exactamente. Si Dios te pide algo así, no es Dios el que te lo está pidiendo. No. Es decir, si Dios no, te porque vos sos del reflejo de Dios y Dios no te dejaría mal parado. Porque, digamos. a ver, Romanos dice que las leyes fueron establecidas por Él. Todas las personas que están en autoridad y aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Es decir, todas las leyes, nunca Dios te va a pedir algo que vaya en contra de una ley o en contra de una responsabilidad que vos tenés laboral con respecto a determinadas cosas. Si algo viene de eso, no es Dios el que te lo está pidiendo. No. Primer punto. Segundo punto, cada tema hay que tomarlo. Bueno, justamente ahí tocaste el tema del finales de los tiempos. Sabemos que estamos en los finales de los tiempos, pero desde la cruz estamos en los finales de los tiempos. Porque ya se cumplió todo. No es que estamos en los últimos 50 años y ya está por venir Cristo. No. Los apóstoles. Los apóstoles en su presente decían, ¿por qué hemos llegado en los finales de los tiempos? O sea, desde aquella época que estamos en el final del tiempo. La realidad es que a veces se manipula con el temor. No digo que sea, no quiero señalar a nadie, pero a veces se manipula con el temor de pensar de que estás en los últimos tiempos, te tenés que ya, entonces vos tenés que ponerte las pilas. No viniste a la reunión, tenés que venir porque estamos en los últimos tiempos, tenés que estar acá. Entonces, se genera como una manipulación con respecto a eso. Y sí, puede ser de que sea, a ver, puede ser que vos mañana te mueras y no es nada extraño. Y Cristo te vino a buscar o nos vino a buscar a nosotros y estuviste en los últimos tiempos, sí. O puede ser que mañana venga el arrebatamiento también, porque creemos en el arrebatamiento, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en el milenio, creemos en todo eso, pero no somos... tenemos esa mirada escatológica futurista de pensar de que estamos en los últimos tiempos, que está todo a punto de explotar, porque entendemos de que muchas de las cosas ya se cumplieron y que la palabra
de que a veces el ser humano es muy fatalista. A nosotros nos encanta lo que va a pasar mañana, ver, ¿no? el ser humano, ya misma su naturaleza, está el hecho de lo fatal. Entonces le gusta las películas de suspenso, le gusta lo extremo, decir, no, mañana estamos en... Y todos nos subimos a esa moto. Pero es una moto que no te permite vivir en la realidad. Y recuerden que lo que te da verdadera libertad no es vivir en un evangelio ideal ni en un evangelio escapista. Es vivir en el evangelio real, donde en el evangelio real te dice de que, claro, el evangelio real no es que te dice que te va a ir todo bien, no, te va a ir bien y por ahí te va a ir mal. Y por ahí podés tener un trabajo, pero por ahí lo puedes perder. No es que no, porque estás en Dios no vas a perder el trabajo. ¿Cuántos hermanos hay que están perdiendo el trabajo? Dios lo que va a hacer es que esa pérdida del trabajo termine siendo una ganancia para vos. No sé de qué manera. Por eso es tan importante estar comprometidos con el evangelio real, no con el ideal. Leo el último versículo y ya cortamos la grabación. Termina diciendo entonces, ¿y qué es la verdad?, le preguntó Pilato, el versículo 38. Dicho esto, salió otra vez a los judíos. Es decir, que no se quedó Pilato esperando que Jesús le responda. Dicho esto, salió de vuelta a ver a los judíos. Yo no encuentro nada contra este hombre, pero como ustedes tienen la costumbre de que se suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No, no lo sueltes a ese. Suelta a Barrabás. Volvieron a gritar y Barrabás era un insurgente. Hasta acá vamos a leer y cortamos la... Cerramos entonces con el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Nos esperamos la próxima sesión.